Muy buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, quería saludarlos y comentarles que estamos revisando las presentaciones que hicieron ustedes con descargas de contenido. Sabemos de ese esfuerzo que han realizado y estamos trabajando en ese sentido. Por otro lado, les quiero dar una breve recomendación. Cuídense mucho. Viene un mes bastante áspero en relación al COVID-19, así que por favor, más que nunca ahora, un último esfuerzo. Y cuando se lo digo a ustedes, me lo estoy diciendo también a mí, porque todos estamos bajo la lógica de este encierro. Bien, me quisiera detener ahora un poco a trabajar sobre la unidad número 2, que ahí tenemos como temática las temáticas de las identidades del género, el deporte y las gimnasias. Pero previo a introducirme en el texto, que quiero analizar, que es el texto de Catherine Lobo, voy a tomar algunos elementos para analizar algunas cuestiones como aclaratorias y previas para poder entrarle mejor y poder comprenderlo mejor. Voy a retomar en un capítulo que escribimos junto con Santiago Gordon y Agustina Boyesuk, y que está en el libro de Teoría de la Educación Física, el libro de cátedra, si no recuerdo mal, en el capítulo 4, que ahí lo coordinamos con Néstor Hernández y Guillermo Celentano. En ese libro mejor dicho, en ese capítulo lo que sostenemos es que fundamentalmente la biología, por su peso histórico como ciencia, fue la que permitió dividir a la especie humana como en dos grandes ramas, los machos y las hembras, ya que esta idea biológica siempre tuvo fuerte presencia, más que nada en el análisis de lo que significaba ser un verdadero varón y una verdadera mujer. Digo verdadero y está en la placa en cursiva porque en realidad hasta dónde podemos pensar que la biología puede determinar lo que es un verdadero varón y una verdadera mujer. Pero fundamentalmente esta perspectiva teórica siempre tuvo un poco una fuerte presencia y determinó las formas de ser correctas, las formas de sentir correctas, las formas de actuar, en definitiva las formas normales y éticamente posibles. Si pensamos los usos del cuerpo en prácticas amorosas, siempre la biología dice, bueno, estos espacios son para usarlo de esta manera y estos espacios son para usarlo de esta manera, me refiero a espacios corporales. El beso debe ser de determinada manera, es incorrecto besarse así o de otra forma. El uso del cuerpo en términos afectivos o sexuales siempre estuvo predeterminado por la biología. En cuanto y en tanto que un sujeto o una persona se alejaba de eso, era anormal y fundamentalmente incorrecto o hasta delincuente. Con relación a esa posición biológica, con el surgimiento de las ciencias sociales y la consolidación del advenimiento de estos conocimientos, empieza a haber una especie de contrarrespuesta o respuesta, porque las ciencias sociales se dan cuenta que cuando recorren el mundo y lo estudian, no hay una única forma de ser normal en términos sexuales o biológicos. Al recorrer el mundo, lo que se encuentran todos los sociólogos o los antropólogos es que hay distintas manifestaciones de lo que es la masculinidad y de lo que es la feminidad. Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que lo que se dan cuenta a la categoría que empiezan a acuñar es la categoría de género, en oposición fuertemente a la de sexo. Entonces, en un determinado momento, el sexo remitía a lo biológico y el género a los atributos del orden social. Voy a retomar una definición de Mabel Burin e Irene Meller, que conceptualizan el género como la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, actividades que diferencian a las mujeres y a los varones. Esta definición es del año 2000. En ese sentido, lo que empieza a haber es una fuerte presencia desde las ciencias sociales oponiéndose el concepto de sexo y se acuña o se pone como fuertemente presencia en la perspectiva social el concepto de género. Lo que permite este concepto es darnos cuenta que nos abre una puerta para pensar, y si miramos la sociedad en clave genérica, que es un concepto que nos permite pensar las relaciones, es un concepto que es sociohistórico y posicional. Explico rápidamente estas tres ideas que retomo. Relacional porque permite establecer las relaciones entre los varones y las mujeres. Cada vez que las mujeres ocupan un espacio, fundamentalmente los varones tienen que hacerse lugar. Cuando la mujer salió a trabajar, el hombre tuvo que competir en el mercado laboral con las mujeres.
Cuando las mujeres empezaron a aparecer en el espacio público, los varones tuvieron que acomodarse a esa situación. Fíjense que antes las mujeres se quedaban en casa, porque el ámbito de la verdadera mujer del siglo XX era el ámbito hogareño. ¿Por qué eso es histórico? Porque ha ido cambiando. Las definiciones acerca de la masculinidad y la feminidad son, como decíamos en la unidad número 1, son contextuales. Cada sociedad, cada grupo social, cada lugar establece una forma de definir lo que es la masculinidad y la feminidad. Lo que en alguna sociedad es femenino, tal vez en otra forma muscular, en otra sociedad, perdón, sea del orden de lo masculino o viceversa. ¿Y por qué es posicional? Porque permite determinar las posiciones de los sujetos. O sea, determina los rankings, determina ciertas jerarquías. Por eso el análisis del género nos va a permitir establecer qué tipo de relaciones se dan en el deporte, fundamentalmente entre las mujeres y los hombres. Ahora sí, me voy a detener para leer, de paso me tomo un matecito, para leer o analizar el texto de Catherine Lobo, Un cuerpo deportivo, un capital rentable para todos. Ese es un capítulo en un libro que se Layo y Neve. Lindo por el matecito. Es un libro bastante nuevo, desde el 2007. Lobo es una escritora francesa. O sea que lo que podemos empezar a percibir que ya en Francia, antes que con nosotros, hay una fuerte presencia del discurso de la feminidad. Lobo es mujer. Las primeras que se dieron cuenta de la presencia de estos temas de género fueron las mujeres, que fueron las que soportaron fundamentalmente el orden patriarcal o machista de las sociedades capitalistas occidentales. Cuando hablo de occidental me refiero fundamentalmente a Europa y América. ¿Qué nos va a permitir este texto? Observar las prácticas deportivas y gímnicas. ¿Qué pasa con los deportes y la gimnasia? Mirando o abriendo una ventana para mirar de una perspectiva genética. Que eso tiene fundamentalmente Catherine Lobo, sosteniéndose en un autor que ustedes ya conocen, que es Luz Boltanski, que lo vieron en Cuerpo Tatuado con Denise, dice, ellas tienen un mandato para ser bellas. O sea, si sos deportista, mujer, y sos bella, es un golazo. Y si sos deportista, varón, debe ser fuerte. Entonces, en algún sentido se establece un orden. La mujer deberá ser bella, suave y buena deportista. Eso es el canon de la normalidad o del orden. Y los varones deberán ser fuertes, hábiles. Ese es el orden de lo que debe ser un varón deportista. Ahora, ¿qué ocurre? Eso establece un orden. Por lo tanto, empezamos a ver que hay ciertas prácticas que son sexuadas o binarias. Hay juegos para varones, juegos para mujeres. Juguetes para varones, juguetes para mujeres. Gimnasia para varones, gimnasia para mujeres. Ciertas zonas del cuerpo que se trabajan en el gimnasio para mujeres, ciertas zonas del cuerpo que trabajan los varones en el gimnasio. Lo que empezamos a ver fundamentalmente es un orden social que establece una forma de ser correcta para los varones y una forma de ser correcta para las mujeres. Y eso se transfiere en la práctica deportiva. Ahora, en la página 77, yo recorté un párrafo que me parece que es la idea central de la autora porque está bastante bien redactado. No voy a avanzar mucho más porque ustedes van a trabajar mucho en los trabajos prácticos con este autor o esta autora, mejor dicho, porque es bastante interesante. Pero leo rápidamente el texto que tengo aquí. Dice, el deporte puede percibirse hoy a la vez como un espacio de reproducción de las relaciones sociales del sexo. Ahí me parece que hay una cosa para analizar que, más que en las relaciones sociales del sexo, habrá que ver qué hizo el traductor, me parece que son las relaciones sociales del género. Se puede percibir hoy en Francia, en el 2007, como un espacio de reproducción, pero es un espacio simultáneo, dice. ¿Sí? Como un espacio de reproducción, o sea que el deporte sigue reproduciendo este orden binario donde los varones tienen mayor calidad de práctica, mayor cantidad y, por ejemplo, cobran mejores dineros en muchas prácticas deportivas. Mientras las mujeres son menos cantidad y no llegan a esa posibilidad porque tienen que ser madres, porque tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus hijos, mientras los varones muchas veces no tenemos esa cuestión. Ahora dice, es un espacio de reproducción de esas relaciones sociales del sexo, y tal vez como un espacio potencial, o sea, que es posible que sea un espacio de resistencia. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, con el fútbol femenino argentino, que es un espacio de resistencia. A partir del Mundial y la presencia fuertemente de las mujeres en los medios de difusión, las chicas que juegan al fútbol comenzaron a reclamar que le paguen, que los televisen. Están resistiendo ese orden patriarcal.
Y dice, hasta puede ser un espacio de subversión. El concepto de subversión también ustedes lo vieron con Denis cuando habla de subvertir es como cambiar el orden. Entonces, como para tener en cuenta y poder resumir este párrafo que es muy importante. Catherine Lobo dice, en Francia, en el año 2007, el deporte es simultáneamente un espacio fuertemente de reproducción. Pero puede ser ya de resistencia a ese orden y hasta de subversión. Argentina 2020. ¿Seguirá siendo un espacio de reproducción? ¿Hay espacios que se resisten? ¿Hay lugares que se subvierten ese orden? ¿Qué pasa con las chicas y mis amigas que juegan al rugby? ¿Qué está pasando con ellas? ¿Están subvirtiendo? ¿Reciben el impacto en sus clubes del orden masculino? Preguntas que me gustaría pensarlas con ellas. ¿Sí? Los varones que no quieren hacer prácticas deportivas de mujeres. ¿Qué pasa con los varones que queremos hacer ballet? ¿Nos permite eso? En definitiva, para poder terminar esta idea, porque el género nos permite ver fundamentalmente las relaciones de poder, fundamentalmente las relaciones de poder, entre los varones y entre las mujeres. Y no solamente entre los dos grupos, sino cuando miramos intragenéricamente, qué pasa entre los varones y qué pasa entre las mujeres. ¿Hay relaciones de poder ahí? ¿Qué se juega cuando jugamos los afectos desde el género? ¿Qué pasa en la familia? ¿Quién manda en nuestra familia? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Nuestros hermanos? Tenemos ese tipo de familia, pueden pensar muchos de ustedes. ¿Quién maneja las situaciones a nivel político? ¿Siempre fueron los hombres? ¿Están las mujeres pidiendo pista? La educación física, fundamentalmente, ¿en qué se transforma? ¿Por qué la clase de educación física en muchos de ustedes fue del orden separado? Mujeres por un lado, varones por el otro. Las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. ¿Qué tenemos miedo los varones? ¿Que las mujeres nos ganen? ¿Que nos peguen? ¿Que nos superen? ¿Qué está pasando con eso? Para pensar. Es un tema interesantísimo porque se vienen nuevos tiempos en este sentido. Y me parece que hay que dejar de discriminar y todos y todas podamos disfrutar de nuestra práctica corporal. Para terminar, quisiera mandarles un abrazo grande. Vuelvo a reiterar la idea de hoy. Cuídense mucho. Se los pido encarecidamente, como decía mi abuela, cuando yo me portaba mal. No hagan mucho, no rompan la cuarentena, se los pido por favor. Cuídense mucho y cuando termine esto, les puedo garantizar que nos vamos a tomar unos buenos mates juntos. Les mando un abrazo grande y como siempre digo, los extraño mucho sin conocerlos. Abrazo.